Atención Satoshi maníacos. Amantes de la descentralización y criptonautas del criptospacio profundo, lo que está pasando hoy en el mercado cripto parece sacado de un thriller de guerra digital. Mientras todos miraban a Bitcoin retroceder, algo se estaba moviendo entre las sombras. Y hoy se destapó. Ataques, ETF inesperados, movimientos corporativos extraños, llamadas a boicots, y hasta un elogio inesperado de Grayscale a Chainlink. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Ataque a la cadena de suministro NPM, ENS y bibliotecas cripto comprometidas. Ayer el mercado parecía tranquilo, pero hoy, ¡zas!, un golpe quirúrgico. Un nuevo ataque a la cadena de suministro de NPM comprometió bibliotecas críticas usadas por ENS y proyectos cripto. Esto es de esos movimientos que no se ven venir. Alguien alteró paquetes esenciales y, como consecuencia, abrió la posibilidad de infiltrarse en cientos de integraciones Web3. Así que imagina el tablero de ajedrez. Mientras el mercado miraba al rey, Bitcoin, un peón enemigo, avanzó silencioso por el flanco izquierdo. Lo potente aquí es que este tipo de ataques no afectan solo código. Afectan confianza. Y ya sabemos que la confianza es el oxígeno de la descentralización. ¿Qué significa esto? Significa que la guerra digital por el control del software libre continúa, y que la seguridad será uno de los ejes de la próxima narrativa alcista, XD. Las acciones de Strategy sangran. Pero Saylor no se mueve ni un milímetro. Michael Saylor volvió a hacerlo. Las acciones de Strategy están sangrando, pero el tipo salió a decir que no va a retroceder ni un centímetro en su apuesta multibillonaria por Bitcoin. Mientras tanto, BTC cotiza alrededor de $91.500, peleando la zona de liquidez como un guerrero exhausto pero todavía de pie. Pero, lo curioso es que incluso en plena caída bursátil de su empresa, Saylor insiste en que el valor real de Bitcoin se verá cuando el sistema tradicional muestre sus grietas. ¿Qué nos dice esto? Que cuando los institucionales tiemblan, siempre hay un maximalista que redobla la apuesta. Y ese es el tipo de convicción que acaba marcando ciclos enteros. NYSE aprueba ETF de DOGE y XRP en formato Grayscale. Esto puede sonar surrealista, pero es oficial. La Bolsa de Nueva York aprobó los ETF de DOGE y XRP en formato Grayscale y autorizó su lanzamiento para este lunes. Sí, DOGE, la moneda meme, en la NYSE, sí. XRP, uno de los activos más litigados del sector, también. Esto genera que los flujos institucionales abran una puerta inesperada, justo en un punto donde Bitcoin está recuperando interés abierto, y Ethereum está peleando por mantenerse sobre los 4.000. ¿Por qué importa? Porque la entrada de memes y activos, disruptivos, en la bolsa más grande del planeta siempre termina moviendo fichas que nadie esperaba. XD, partidarios de Strategy y Bitcoin llaman a boicotear a JP Morgan. Esto estaba escondido a simple vista, pero ahora saltó. Los partidarios de Strategy y los bitcoiners hardcore están pidiendo un boicot directo a JP Morgan, acusándolos de manipular sentimiento y atacar indirectamente a BTC. A pesar de eso, la demanda no es solo emocional. Apuntan a que los informes negativos sistemáticos del banco tradicional, que podrían estar influyendo en el precio. Justo cuando Bitcoin trata de recomponer estructura. La estrategia de esto es simple. Si el sistema te ataca, quítale poder dejando de usarlo. ¿Qué revela esto? Que la batalla narrativa entre bancos y cripto vuelve a encenderse. Y cuando esa narrativa prende, siempre termina arrastrando capital. Grayscale llama a Chainlink el tejido conectivo crónico de las finanzas tokenizadas. Esto es uno de esos comentarios que pasan desapercibidos, pero que cambian narrativas completas. Grayscale calificó a Chainlink como el tejido conectivo crónico de las finanzas tokenizadas, destacando su rol en la interconexión de mercados, datos y contratos on-chain. Por ende, esto impulsa un mensaje contundente: si el futuro será tokenizado, alguien tiene que conectar los mundos.
y Grayscale está diciendo claramente quién. Link cotiza alrededor de $20 estadounidenses, en zona de acumulación clave. ¿Por qué esto podría ser el origen de algo grande? Porque cada ciclo alcista tiene un activo infraestructura que lidera silenciosamente. Y esta vez los focos apuntan directo a Chainlink. ¿Caída del interés abierto de Bitcoin y señal de fondo alcista? Me puse a investigar por qué estaba sucediendo. El interés abierto de Bitcoin ha caído, lo que normalmente podría sonar bajista, pero no esta vez. Con ello, varios analistas están viendo un patrón de posible fondo, porque cuando el apalancamiento se limpia, la estructura se reinicia, y entonces, sí, BTC puede preparar un nuevo ataque alcista. Mientras tanto, el precio sigue consolidando cerca de los 91K, con un rango de soporte entre 85K y 90K que está actuando como una trinchera natural. ¿Qué sugiere esto? Que el mercado puede estar preparando un movimiento de esos que solo entienden los que aguantan la tormenta y no sueltan los nervios. Bitcoin, BTC, se mueve hoy alrededor de $85.952, una zona que funciona como bisagra en la estructura del mercado. El rango de defensa está entre $80K y 85K, donde los compradores intentan sostener la línea como si fuera la última muralla. Por encima, la resistencia se mantiene firme en $90K 95K, punto en el que podría comenzar un cambio de ritmo. BTC está caminando sobre una frontera delicada. Si logra impulsarse desde aquí, el panorama puede girar rápido. Si no, la caída podría profundizar la corrección. Fase de compresión con sesgo bajista si el soporte clave cede. Ethereum, ETH, cotiza hoy cerca de $2.808, moviéndose dentro de un corredor que marca la pelea entre acumulación y agotamiento. Los compradores deben proteger la franja 2,600 a 2,700, porque perderla abriría un tramo bajista más agresivo. Para recuperar aire, ETH necesita reconquistar la zona de $3.000, ahí es donde vuelve la fuerza real. ETH está jugando al filo. Cada toque al soporte podría ser señal de debilidad, o el preludio de un salto inesperado. Presión vendedora notable, pero con potencial de rebote si sostiene el piso. Solana, SOL, se mueve en torno a $129,28, atrapada en un rango donde el mercado está evaluando si vale la pena empujar hacia arriba. La base crítica está en $125 menos 130, un nivel que debe mantenerse para evitar un retroceso más fuerte. La resistencia a romper está por encima de $150, donde suele entrar volumen renovado. SOL está demasiado calmada, y cuando SOL se queda quieta, suele ser preludio de movimiento grande. Estructura frágil a corto plazo, rebote posible si aparece demanda sólida. XRP, Ripple, XRP opera alrededor de $2,05, moviéndose como si estuviera preparando un nuevo escenario. El soporte inmediato está entre $2 y 2,05, una zona que, si se mantiene, sostiene la posibilidad de recuperación. La resistencia fuerte se ubica cerca de $2,40 y será clave medir si entra volumen real al acercarse a ese punto. XRP parece guardar energía. Si rompe la barrera de los $2,40, podría sorprender incluso a los que no creen en ella. Consolidación neutral, con camino abierto tanto al retroceso como al arranque si marca ruptura. Cardano, ADA, cotiza hoy cerca de $4.077, en una fase de mercado donde el interés comprador es bajo y la estructura se apoya en microacumulación. Su soporte es tenue, sin una base sólida todavía formada. Para mostrar señales de vida, ADA necesitaría atacar la zona 60 centavos menos 0,70, donde podría comenzar un giro. ADA está silenciosa, casi dormida, pero estas fases suelen esconder movimientos inesperados cuando aparece volumen. Acumulación débil. Necesita entradas importantes para reestructurar tendencia. Satoshi maníacos, hoy el mercado nos habló claro.
seguridad bajo ataque, instituciones chocando entre sí, ETF inesperados que cambian reglas, Chainlink ganando narrativa. Y Bitcoin limpiando apalancamiento justo en zona de fondo. Esto no es casualidad. Es el tipo de alineación que suele anticipar capítulos importantes. Si estás aquí viendo esto, es porque no eres un espectador. Eres un soldado más en esta batalla de libertad financiera. Y hasta aquí, cultivadores satoshimaniacos de la blockchain, otro día más sobreviviendo juntos en este campo de batalla cripto. Si este resumen te sirvió, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ningún movimiento del mercado, y revisa los enlaces de abajo para potenciar tu trading, con las mejores plataformas del criptoespacio profundo, Pionex y Bybit, porque siempre te dejo herramientas, noticias y recursos que te van a salvar más de una vez. Ya sabes, aquí no solo analizamos, aquí luchamos juntos en este caos financiero. Nos vemos en el próximo episodio, Satoshimaniacos, a seguir peleando, y déjame en comentarios qué noticia crees que mueve más el tablero hoy. Nos vemos en el próximo parte de Guerra del Criptoespacio Profundo, familia Satoshimaniaca, XD.